en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Gracias a todos los asistentes. Gracias a Jesús Miguel por coordinar este grupo de trabajo. Y bueno, a continuación voy a comentar algunos aspectos relativos al capítulo 3 de la monografía, que lleva por título Recomendaciones para la caracterización a fatiga de hormigones. Este capítulo está dividido en 6 partes. En una primera parte se habla del límite a fatiga y de la vida fatiga del hormigón, del tipo de onda, del tipo de frecuencia que podemos aplicar cuando caracterizamos el hormigón a fatiga, del tipo de probetas de ensayo. A continuación, introduciré muy brevemente 2 metodologías alternativas a las curvas SN, como son el método Locati y el método Staircase, y pues finalizaré la presentación con una relación entre ambos métodos para que se compruebe, para verificar que efectivamente son métodos que son válidos para la caracterización de los hormigones. Bueno, cuando nos planteamos caracterizar los hormigones en el laboratorio, caracterizarlos siempre, en este caso, a fatiga, y sobre todo me centraré en la fatiga en compresión, aunque prácticamente todos estos puntos, todas estas variables que he seleccionado son extrapolables al caso de otro tipo de fatigas, por ejemplo, el de la flexión. Por supuesto, no el de la forma, la esbeltez, del refrentado y de las probetas, pero sí la mayor parte de las variables que podemos controlar en el ensayo, pues estas son si realizar el ensayo en control de carga o en control de posición. Ahora explicaré un poco qué son cada una de ellas y qué consecuencias tienen. Hablaré un poco de la endurancia y la vida a fatiga, la vida infinita del hormigón, aunque como ya han comentado Miguel Ángel y Héctor anteriormente, pues simplemente lo que haré será matizar algunos de esos puntos, ahondar en los mismos conceptos. Hablaré del tipo de onda que se puede aplicar en el laboratorio para simular esos efectos de la escala real. Hablaremos también del registro de las deformaciones como una de las tomas de decisión, uno de los parámetros más importantes a la hora de determinar cómo se comporta el hormigón a la fatiga. Y bueno, hablaremos también de la forma, del tipo de probetas, del refrentado, del pulido, etc. Bueno, en particular, cuando realizamos un ensayo a fatiga en el laboratorio, en función de la disponibilidad de nuestros equipos, podemos realizar ese ensayo en control de carga o en control de posición. Esto significa que, en un caso, en el control de carga, estaríamos aplicando la carga a razón de una fuerza por unidad de tiempo, es decir, controlando la velocidad de aplicación y de carga y de descarga de esa fuerza. Y en el control de posición estaríamos, digamos, fijando las posiciones inicial y final e iríamos desde esa posición inicial y final del plato de la prensa o del acortamiento o alargamiento de la probeta a una velocidad concreta. ¿Qué sucede con el hormigón? Y en este caso, hablando en particular en el caso particular del hormigón ensayado a compresión, el hormigón es un material, como todos sabéis, muy poco deformable, y realizar este tipo de ensayos controlando la posición supondría introducir en el ensayo una alta incertidumbre. ¿Qué significa esto? Pues que cuando aplicamos la carga, cargas relativamente grandes provocan deformaciones relativamente pequeñas, con lo cual, si controlamos la deformación y no la carga, pues estaríamos introduciendo esa incertidumbre mayor. También es cierto que cuando realizamos ensayos a alta frecuencia, en muchas ocasiones es preferible controlar la carga más que la descarga, en particular en los casos en los que ensayamos a resonancia. Últimamente se está poniendo de moda el ensayo resonante, que es aquel que se realiza, que la máquina encuentra la velocidad de aplicación de carga en términos de posición más adecuada, adaptada a esa resonancia de la probeta, y lo que hace este ensayo es simplemente simplificar, reducir el número de ciclos que son necesarios aplicar hasta llegar a la rotura o al colapso del hormigón. Entonces, en este caso, sucedería lo mismo. En ocasiones, cuando aplicamos alta frecuencia, y aquí es importante definir qué es baja y qué es alta o qué es moderada frecuencia,
podemos establecer que una frecuencia pues, por debajo, por ejemplo, de 5 hercios, aunque esto es cuestionable, puede ser una baja frecuencia, y por encima de, en torno a los 10 hercios es una frecuencia moderada, y ya por encima de los 75 hercios estaríamos hablando de frecuencias muy altas. ¿Qué sucede cuando realizamos, y sobre todo a ensayos a alta frecuencia, cuando realizamos estos ensayos en control de posición? Pues puede suceder que la propia máquina, que es la que controla esa posición, separe los platos de la prensa de la propia probeta. Esto es debido a que, en este caso, la separación, digamos, entre platos tiene una velocidad muy alta y puede en ocasiones superar la velocidad de recuperación del propio hormigón, quedando la probeta en algún momento liberada y la consecuente problemática derivada del movimiento de la propia probeta entre los platos de la prensa a lo largo del ensayo. Estas son dos cuestiones a tener en cuenta. También hay que tener muy en cuenta que el hormigón, como ya se ha venido hablando a lo largo de la jornada de hoy, pues realmente no está muy claro si presenta endurancia, si presenta un límite a fatiga o no. Realmente, para los casos que nos interesa, podemos suponer que no existe ese límite a fatiga. Aquí está representada en esta curva, pues está la típica curva de Wöhler en una curva SN, en la que pues, podemos ver cómo pues, esa asíntota sería el límite que estamos buscando en este tipo de ensayos, ¿no? En los ensayos de laboratorio, lógicamente, vamos a buscar el límite a fatiga en términos de tensión, en términos de fuerza o de tensión aplicada al material, o también el número de ciclos. Las dos serían equivalentes, conocido este comportamiento, la curva SN del material. En cualquier caso, ese límite a fatiga no está muy claro que exista, con lo cual en muchas ocasiones es práctico definir una vida infinita para el ensayo, y normalmente, habitualmente, se toma como vida infinita del material unos 2 millones de ciclos. Unos 2 millones de ciclos que, si se alcanzan dentro de unos niveles tensionales de aplicación de ciclos, pues supondríamos que esa probeta soportaría infinitos ciclos. Ese sería el límite a fatiga o la vida infinita del material. Insisto en que, como ese límite va a estar muy lejos y no es práctico, no sería abordable en el laboratorio, tenemos que definir un número relativamente pequeño en comparación con ese número de ciclos para poder realizar los ensayos en el laboratorio. Pues, adelanto que en torno a los 2 millones de ciclos es un número adecuado para este tipo de caracterización. ¿Qué sucede en cuanto al tipo de onda? Se ha constatado que la velocidad de aplicación de la carga y de la descarga tiene influencias en el comportamiento del hormigón. Es evidente en el caso de la resistencia a la compresión. No es lo mismo obtener un ensayo a compresión con una velocidad de aplicación de carga dada, que hacerlo a mayor velocidad o a menos velocidad. Hay que buscar siempre una velocidad de aplicación de carga adecuada. En el caso del tipo de onda, se han hablado de las ondas sinusoidales o senoidales, o como quiera que se llamen, que serían las representadas aquí con el color verde, y otro tipo de onda pues puede ser por la triangular, o en este caso está representada aquí en color rojo, la onda cuadrada, ¿no? ¿Qué diferencias habría entre las dos? Pues fundamentalmente la pendiente de la carga y de la descarga. En este caso, en el caso de la onda cuadrada, bueno, la pendiente es infinita, es una vertical, prácticamente es un impacto. Aumentaríamos la carga desde el valor de tensión mínima al valor de tensión máxima de forma instantánea. Sostendríamos esa carga durante cierto tiempo y procederíamos a continuación a descargar la probeta, eso en cada ciclo, en este caso de esa manera cuadrada. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues que si nos fijamos en el área que hay bajo esa curva, lo que correspondería a la energía que estamos aplicando en cada caso, pues es diferente en función del tipo de onda que estemos considerando. Lo más habitual es utilizar la onda sinusoidal, la onda senoidal, para la caracterización a fatiga, ya sea en control de posición o ya sea en control de carga. Lo habitual, como decía antes, y más habitual para cargas moderadas y para cargas para bajas frecuencias, sería aplicar una onda sinusoidal y una frecuencia de en torno a los 10 hercios o por debajo de los 10 hercios, aunque insisto, estos tiempos se pueden reducir con unos matices que veremos ahora. Porque la frecuencia tiene influencia realmente en el valor que se obtiene de
como resultado de los ensayos a fatiga. Se ha hablado de la fatiga a muy baja frecuencia, que en este caso la Escuela de Caminos de la Universidad de Ciudad Real son expertos en esta temática y han encontrado conclusiones muy interesantes al respecto. Y se ha comprobado que efectivamente la baja frecuencia tiene una influencia que hace que se modifique la vida fatiga o el límite de fatiga de esos hormigones ensayados a baja frecuencia si se comparan con las frecuencias moderadas, ya digo, con en torno a los 10 hercios. Pues sucede que cuando aumentamos la frecuencia, cuando hacemos los ensayos a alta frecuencia, sucede algo parecido, que la alta frecuencia tiene una influencia mayor. ¿Por qué en un caso, cuando tenemos la baja frecuencia, se sabe que es principalmente la afluencia el efecto que está, el efecto diferenciador con respecto de la frecuencia moderada que hace que el límite de fatiga sea menor? En el caso de la alta frecuencia sucede algo parecido, pero es debido a la acumulación de calor. Esto es una consideración que hay que tener en cuenta, ya que hasta ahora no ha habido estudios a muy alta frecuencia de fatiga del hormigón y como consecuencia de ello pues no había acumulación de calor. Digamos que hasta una frecuencia moderada, por debajo de los 20 hercios, el hormigón es capaz de disipar todo el calor que genera en sus microdeformaciones a medida que está acumulando la energía que le transmite, en este caso, el equipo de ensayo, y esa disipación de calor pues, hacía que este efecto no fuera relevante. Y sin embargo, lo hemos detectado en alguna investigación y muy recientemente en alguna investigación se ha hecho un estudio más profundo y se han comprobado pues, aumentos de temperatura notables. Una probeta que empieza un ensayo a una temperatura de laboratorio de en torno a 20 grados centígrados, pues aumentar por encima de los 50 grados centígrados a la finalización del ensayo. Es una temperatura relativamente elevada, especialmente en términos de fluencia. Cuando comparamos, y la fatiga siempre tiene asociada una fluencia, porque siempre va a haber una carga sostenida, efectivamente, y cuando esa temperatura a la cual está sometida el material es alta, la fluencia se ve acentuada también. Entonces, ese también es un factor a tener en cuenta a la hora de realizar los ensayos a fatiga. Las probetas, el tipo de probetas. Bueno, lo más habitual hasta ahora ha sido la utilización de cilindros, de probetas cilíndricas, ya que tradicionalmente se ha caracterizado mecánicamente el hormigón utilizando probetas cilíndricas, probetas normalizadas, normalmente la típica probeta de 30 centímetros de altura y 15 centímetros de diámetro, aunque se pueden trabajar con otros diámetros. De hecho, en esta fotografía se muestra un testigo extraído precisamente de una probeta cilíndrica normalizada, que esto se hizo en una investigación en la cual, pues, digamos que obtuvimos unas resistencias para este material mucho mayores de las que eran esperadas, con lo cual las máquinas no podían aplicar la fuerza suficiente para romper estos materiales a fatiga, y lo que hicimos fue extraer testigos simplemente para reducir el diámetro, manteniendo la misma proporción de diámetro-altura, una esbeltez normalmente la más habitual, del doble de altura que de diámetro, y siempre teniendo en cuenta que las normas recomiendan que haya también una proporcionalidad entre el diámetro de la probeta, si es que es cilíndrica, y el tamaño máximo del árido. Lo más habitual es que el diámetro sea al menos 3 veces mayor que el tamaño máximo del árido que contiene ese hormigón, para que no tengamos ese efecto local del árido que pueda estar afectando puntualmente. Respecto del refrentado y del pulido, pues cada vez más se están utilizando probetas cúbicas para los ensayos de fatiga, ya que también se están utilizando cada vez más en los ensayos estáticos, en los ensayos de compresión. Y en ese caso, lógicamente, no es necesario refrentar, porque si el molde con el cual estamos fabricando la probeta está bien fabricado, pues eso ya nos garantiza que las dos caras de aplicación de esas fuerzas en contacto con los platos de la prensa, pues van a ser perfectamente paralelas y no van a tener imperfecciones. No obstante, cuando tenemos casos como este, en el que tenemos un testigo o tenemos una probeta cilíndrica que se ha fabricado en un molde abierto, pues tenemos que o refrentar, que es el método tradicional, pero luego comentaré que no es lo más indicado,
puesto que a pesar de que el material que más se utiliza para referentar, que todos conocéis, que es el azufre o el mortero de azufre, funciona muy bien en compresión, funciona muy bien también en fatiga, podemos decir que transmite perfectamente la carga al hormigón. Lo que no se comporta tan bien en fatiga es la unión entre la tapa o la capa de azufre o mortero de azufre y el propio hormigón, que suele fallar. Entonces, es recomendable, se suele recomendar que las probetas se pulan, que se pula la cara de aplicación de la carga, o bien que se tallen, dependiendo del tipo de probeta o de la disponibilidad que tenga el laboratorio en cuestión. Y es siempre recomendable controlar la deformación del material. ¿Cómo? Pues fundamentalmente con galgas extensométricas, pegando galgas extensométricas. Si la probeta es cilíndrica, podríamos poner, por ejemplo, dos galgas enfrentadas una a la otra o separadas 120 grados alrededor de las generatrices del cilindro. En este caso, la deformación del material nos va a proporcionar, como veremos, una información muy interesante. En estas fotografías simplemente he seleccionado unas probetas de ensayo de fatiga que se han caracterizado en el laboratorio. Esta es una cúbica de lado 10, lo sé por la referencia y por la galga extensométrica que hay aquí pegada, que será, por lo que veo, una galga de 5 centímetros, que lógicamente habrá que utilizar una adecuada a las dimensiones de la probeta. Estos son probetas ya pulidas en sus caras de aplicación de la carga, que han sido instrumentadas también con galgas extensométricas, estos antes del ensayo, por lo tanto están ahí con sus cables dispuestas para ser ensayadas, y lógicamente todo lo que voy a hablar a partir de ahora es aplicable también a otro tipo de probetas, como pueden ser, en este caso, las probetas prismáticas, en este caso además entalladas. Estos son unos hormigones con fibras para caracterizar en fatiga, en flexión. Otro tipo de probetas pueden ser, pues, por ejemplo, estas que vemos aquí. Estos serían unos microhormigones. Los microhormigones son unos morteros, unos áridos con una granulometría específica que simula la granulometría que tendría un hormigón. Y en este caso, bueno, estas son unas probetas ya deterioradas porque las hemos sometido a otro tipo de ciclos de envejecimiento. En este caso, habrán sido ciclos de humedad-sequedad o hielo de hielo. Y lo que hemos hecho ha sido ensayarlas a fatiga. Estos son microprobetas, son probetas muy pequeñitas, lógicamente cumplimos con lo que exige la norma el triple del diámetro, el triple del tamaño del árido para el diámetro de las probetas, y curiosamente han proporcionado, son difíciles de tallar porque son muy sensibles estas probetas, pero se han podido ensayar en el laboratorio. Hay que tener mucho cuidado con la excentricidad, por eso colocamos en todos los ensayos rótulas que de alguna manera centren la carga que estamos aplicando, y en este caso pues se han aplicado también las cargas en esta probeta cilíndrica, microprobeta cilíndrica, y se ha controlado también la deformación con galgas extensométricas. No se recomienda tomar como referencia la deformación que proporciona la máquina, que habitualmente proporciona la posición del actuador, puesto que toda la deformación que tiene el sistema, el pórtico, la máquina, las juntas, etcétera, suele ser notablemente, no mayor, pero sí que tiene una gran influencia o es del mismo orden que la propia deformación del hormigón. Entonces, sobre todo cuando los hormigones son un poco deformables. Entonces, es recomendable utilizar galgas extensométricas. Aquí vemos otro tipo de probetas, estos son testigos. En este caso, al ser testigos, pues se han cortado, son testigos de diámetro, bueno, sacados con una corona de 10, probablemente pues un poquito menos de 10 centímetros de diámetro, y en este caso refrentada por las dos caras. Una galga, esta es de 12 centímetros, por lo que veo, por lo tanto, pues la probeta de en torno a esos, algo menos, veo que es algo menos de 20 centímetros. Eso será consecuencia de que el diámetro no son 10 centímetros, pues habrá hecho una altura proporcional. Bueno, dicho esto, voy a presentar dos metodologías de caracterización, como decía, alternativas a las curvas SN o a la obtención de la curva de Wöhler, y en este caso son el método Locati y a continuación hablaré del método Staircase. Los dos son métodos
para determinar, para encontrar ese límite a fatiga del hormigón ensayado. Yo insisto en que en este caso voy a presentar ejemplos de hormigón caracterizado a compresión, pero esto es extensible perfectamente a hormigones caracterizados a flexión, o si se pudiera hacerlo a tracción exactamente igual, porque esta metodología también se aplica a otros materiales, y tiene, en el caso del método Locati, tiene la peculiaridad, la particularidad de que se realiza sobre una única probeta. Lógicamente, no proporciona unos resultados muy precisos de cuánto es el valor del límite a fatiga, pero sí que da una idea aproximada de en qué entorno podemos encontrar ese límite a fatiga. Normalmente no realizamos esta caracterización, no aplicamos el método Locati para determinar el límite de fatiga, sino que normalmente es una herramienta previa que se utiliza para intuir, para saber en qué entorno vamos a encontrar ese límite de fatiga, y a continuación aplicar las metodologías que son, digamos, más estrictas porque requieren de un mayor número de probetas. En este caso, el método Locati consiste simplemente, bueno, presento un ejemplo, pero puede haber variación de varios parámetros, como podéis entender. Para empezar, la frecuencia. La frecuencia se puede variar, se puede aplicar, estos ciclos pueden aplicar a cualquier frecuencia. Aquí tenéis la representación de la tensión que se va a aplicar en todo momento al hormigón frente al número de ciclos, y lo que podemos observar es que en este ensayo pues, se mantiene constante para todos estos escalones. Ahora explico qué es cada uno de esos escalones. Tenemos el nivel tensional mínimo constante, es decir, todos los escalones del método Locati, en este caso, van a compartir el valor de tensión mínima, porque el ensayo de fatiga, en este caso en control de fuerza, en control de tensión, lo vamos a realizar entre una tensión mínima y una tensión máxima. Pues un primer escalón al cual le van a corresponder, en este caso, 100.000 ciclos, esto es un número adecuado para el método Locati. Vamos a aplicar a una probeta de hormigón 100.000 ciclos entre los valores tensionales de 5 y de 10 megapascales. Si esta probeta supera esos 100.000 ciclos, lo que vamos a hacer es, sin descargar la probeta, sin dejar de ensayar, vamos a programar la máquina para que aumente el nivel tensional superior a 15 megapascales. Es decir, que vamos a ir incrementando en cada escalón 5 megapascales la tensión máxima de aplicación, y mantenemos la tensión mínima constante. Lo que vamos a hacer es, en cada uno de los escalones, incrementar ese delta, esa diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues siempre y cuando las tensiones sean moderadas, las tensiones sean bajas, pues digamos que los ciclos, o presumimos que los ciclos, no están provocando un daño permanente o un daño significativo en el hormigón, y podemos aumentar de nivel tensional hasta que la probeta colapsa. Y la probeta, pues en este caso, esto sería un programa, y la probeta podría romper aquí pues a la mitad de este escalón, o a la mitad de este otro, o a la finalización o inicio de este otro. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el entorno en el cual encontraríamos nuestro límite a fatiga. Es decir, ese valor, si supongamos que esta probeta digamos que colapsa en este último escalón a 35 megapascales de tensión máxima, o un delta de 30, pues serían unos 35 menos 5, podríamos decir que o en torno a ese valor de 30 megapascales de sigma, se va a encontrar el límite a fatiga de este hormigón. Luego vamos a afinar, vamos a aplicar otro tipo de metodologías para afinar ese valor, pero ya tenemos una idea de por dónde puede estar, en dónde puede estar situado ese valor. En cada ciclo estamos aplicando esos 100.000 ciclos, y vamos a ir incrementando el número de escalones hasta que se alcance la rotura. ¿De acuerdo? Todo esto sobre una única probeta. Lógicamente, si queremos verificar, podemos realizar este mismo ensayo sobre otra probeta y comprobar que el intervalo es el mismo, o que no lo es. En cuanto a los resultados que se pueden obtener de esta metodología, en estas gráficas, aquí a la izquierda se representa directamente la microdeformación, o sea, la deformación que está sufriendo el material para cada uno de los ciclos que estamos aplicando, de carga que estamos aplicando, y podemos observar
que la deformación presenta esos tres tipos de comportamiento de los que ya se ha venido hablando anteriormente, y que dos de esos comportamientos son muy evidentes en todos los escalones en todos los escalones previos al de rotura, que sería este de aquí, y sin embargo en el escalón de rotura se presenta un comportamiento nuevo, que es el tercero de los comportamientos, el comportamiento de tipo exponencial, que es el que ya se ha comentado, aquel en el cual las fisuras comienzan a interconexionar y alcanzan aperturas que no son sostenibles para el material y el material colapsa. Esto lo hemos intentado analizar más en profundidad. Aquí en este gráfico lo único que estamos haciendo es representar las envolventes, la envolvente superior y la envolvente inferior. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para comprobar simplemente cómo varían las pendientes de esos tramos en cada uno de ellos. Vamos un poco más adelante. En este caso, en un ensayo Locati, hemos cogido a la izquierda, tenemos los valores de deformación máxima, es decir, la envolvente esa máxima que teníamos, y en la derecha la mínima, la deformación mínima. En todos los casos vemos que la deformación máxima es mayor que la mínima, es decir, que no sé si se aprecian bien estas rectas que tenemos aquí, son rectas de ajuste de esos tramos. Si bien esos tramos no son rectas exactamente, habría que quitar el primer tramo de tipo logarítmico, pero el resto sí que es cuasi lineal. Podríamos hacer esos ajustes lineales y se comprueba que en cada uno de los escalones, a medida que aumentamos la tensión, a medida que aumentamos la tensión máxima, vemos que la deformación máxima que está sufriendo el material está aumentando. También está aumentando la mínima, pero aumenta en menor cuantía. Y esta deformación, este aumento de deformación, esta velocidad de deformación va aumentando hasta el último escalón, en el cual pues, la pendiente ya alcanza un valor que no es sostenible, no consigue soportar el material, y es el momento en el cual se produce ese colapso. En todo momento, siempre que hagamos ensayos de fatiga en el hormigón, es muy recomendable hacer caracterización microestructural, comprobar cómo ha sido la propagación de esas fisuras. A poder ser, si estamos haciendo un estudio exhaustivo del comportamiento microestructural del hormigón, intentar extraer probetas después del ensayo para ver a distintos ciclos, para comprobar cómo es ese comportamiento. Eso es lo que hemos hecho a continuación en uno de los ensayos en el que estamos aplicando no la metodología Locati, sino otra metodología que expondré ahora, que es la metodología Staircase. En este caso, la metodología Staircase, a diferencia de la Locati, que me iba a dar un entorno aproximado donde está ese límite a fatiga, ahora lo que voy a hacer es, digamos, ensayar en torno a ese límite a fatiga que me ha proporcionado el ensayo Locati para afinar con mayor precisión. Aquí utilizamos habitualmente unas 10-12 probetas, es lo habitual. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso vamos a mantener los niveles tensionales de aplicación de carga, el mínimo y el máximo, constantes durante todo el ensayo para cada una de esas 10 probetas. ¿De acuerdo? Y aquí sí que tenemos que fijar una vida infinita para el material, que la vamos a fijar en 2 millones de ciclos. Es decir, que vamos a suponer que si esa probeta para esos niveles tensionales alcanza los 2 millones de ciclos, supondremos que va a soportar infinitos ciclos, que ha alcanzado su vida, su límite a fatiga. Es decir, que estaríamos en la vida infinita, habríamos sobrepasado la vida infinita del material. ¿De acuerdo? Cuando el ensayo se va a realizar siempre hasta esos 2 millones de ciclos o hasta la rotura del material. ¿De acuerdo? Si rompe antes de esos 2 millones de ciclos, el ensayo ha finalizado y nos proporcionará el valor correspondiente. Es habitual empezar o con porcentajes de la resistencia a compresión del material o con valores fijos de la tensión. Para simplificar los ensayos, habitualmente simplemente fijamos un valor mínimo de tensión en torno a, por ejemplo, a 5 megapascales, porque es por ser un valor redondo, y ese valor se aplica simplemente para impedir, para que la probeta esté constantemente en compresión y que no sufra desplazamiento, y a continuación pues aplicamos desde ese valor mínimo hasta un valor máximo que conviene, pues, por ejemplo, que empecemos en torno a un 50% de la resistencia a compresión. Es decir, que vamos a ensayar esas 10 probetas
a distintos niveles tensionales. Vamos a empezar por entre unos niveles tensionales de entre 5 y el 50% de la resistencia a compresión, y luego el segundo ensayo y el tercero y los sucesivos van a depender del resultado del ensayo anterior. Vamos a ver si lo explico esto mejor con un gráfico, con un diagrama. Aquí tenemos una primera probeta. Hemos colocado una probeta entre los platos de la prensa, aplicamos la fuerza entre un valor mínimo y un valor máximo a una frecuencia de 10 hercios. Y resulta que esta probeta, pues aquí estos ciclos representan 2 millones de ciclos. Llego hasta este punto, aquí en abscisas tengo los ciclos, hemos llegado a 2 millones de ciclos. Por lo tanto, detengo el ensayo, retiro mi probeta, que puede que tenga un daño ya acumulado, y esto lo comprobaré con el ensayo a continuación de compresión para ver cuál es la resistencia residual que tiene este material tras la aplicación de estos ciclos. Pero lo que más me interesa aquí para el ensayo de fatiga es que esta probeta ha superado los 2 millones de ciclos establecidos como vida infinita. Con lo cual, si esta probeta ha alcanzado los 2 millones de ciclos, el siguiente ensayo que yo realice sobre otra probeta se va a realizar aumentando el nivel tensional máximo. El mínimo lo mantenemos igual, decíamos pues esos 5 megapascales de los que hablábamos inicialmente, y el máximo lo aumentamos. Si aquí estaba el 50% de la resistencia de compresión, pues aquí le metemos el 55% de la resistencia a compresión, por ejemplo, por poner un ejemplo. Estos valores, mínimo y máximo, dependerán del grado de precisión que nosotros queramos para nuestro límite a fatiga. Y lógicamente, cuanto más pequeño sea el intervalo que haya entre este valor máximo de carga y este valor máximo de carga, más será la precisión, pero también mayor será el número de ensayos que requiere el método para determinar ese límite a fatiga. Bueno, en el segundo ensayo, como podéis comprobar, la probeta también soporta los 2 millones de ciclos, con lo cual la tercera probeta la voy a ensayar aumentando el nivel tensional máximo. Pero es una tercera probeta totalmente nueva, diferente de las anteriores. Y ahora esta probeta ensayada con este nivel tensional máximo resulta que rompe o colapsa antes de alcanzar los 2 millones de ciclos. Con lo cual, esto ya me obliga a que el siguiente ensayo se realice disminuyendo el máximo. Disminuyo la tensión máxima y la llevo hasta la del ensayo de la probeta número 2. ¿De acuerdo? Digamos que ya están prefijados cuál es el valor de cada uno de los aumentos o disminuciones, y lo único que hacemos es ensayar entre dos niveles tensionales que serán mayores o menores en función de cómo haya sido el ensayo anterior. Esta probeta ha roto también, con lo cual el siguiente tiene que ser en un nivel tensional máximo menor. Esta probeta no rompe entre estos dos niveles tensionales, con lo cual aumentamos, y así sucesivamente con las 10 probetas que tenemos. Se puede hacer con más probetas y tendríamos más precisión, o con intervalos más pequeños y también tendríamos más precisión. Entonces, aquí hay todo un desarrollo estadístico, hay una formulación para obtener el límite de fatiga, pero en definitiva lo que estamos obteniendo es este diente de sierra, y el valor promedio aproximadamente es el límite a fatiga obtenido estadísticamente. Pero hay que fijarse que el hormigón no es muy agradecido bueno, no lo es para ninguna de sus características, pero tampoco lo es para la fatiga, y comprobamos que hay ocasiones en las que una probeta de hormigón supera el límite a fatiga, es decir, supera, en este caso, por ejemplo, supera el límite a fatiga, y sin embargo, mejor dicho, en este primer caso, en este segundo caso, supera el límite a fatiga y no rompe. Es decir, la teoría o la estadística nos dice que todo ensayo que realicemos por encima de este valor va a suponer el colapso de la probeta, y lo que se realice por debajo, el no colapso, el alcanzar la vida infinita de la probeta. Pero vemos que realmente no es así. Esto es un ejemplo típico, un ejemplo que nos podemos encontrar en cualquier ensayo. Bueno, visto cómo es este método, vamos a ver cuáles son los resultados que proporciona. Nuevamente, voy a presentar aquí la deformación del material frente al número de ciclos, porque es uno de los parámetros más interesantes desde el punto de vista del análisis de este material. Lo que observamos es que se producen exactamente los mismos comportamientos. En la probeta que no rompe
comprobamos que se observan esas dos etapas, la primera etapa, digamos, de generación de esas fisuras, luego la cuasi lineal, y cuando la probeta rompe, antes de esos 2 millones de ciclos, pues lo que tenemos es ese comportamiento aquí exponencial. Eso, si lo analizamos microscópicamente, pues vamos a ver eso. No es más que ahondar en lo que se ha comentado Héctor antes, se ha comentado también Miguel Ángel. Aquí tenemos la generación de las fisuras en esa primera etapa. Tenemos el crecimiento en las fisuras, la interconexión de esas fisuras y finalmente el colapso. Podemos representar también cómo es la rigidez del material a medida que vamos aumentando los ciclos. Esto no es más que, como en todos estos ciclos, en todos estos ensayos staircase, los niveles de tensión se mantienen constantes y sin embargo va cambiando la deformación, pues tiene que ir cambiando también la rigidez y podemos representarla, y aquí se ve pues, que hay distintos comportamientos, y además dependerá del tipo de hormigón, depende del tipo de árido, del tipo de la cantidad de cemento, fundamentalmente, que esas curvas sean más o menos pendientes o que sean más o menos prolongadas en el eje. Y ya para finalizar, pues la comparación de esas dos metodologías. Si vemos aquí tenemos los puntos de velocidad de deformación o las pendientes del método Locati, de las que hablábamos antes. Esas, si representamos el antepenúltimo escalón, nos encontramos por debajo del límite a fatiga. Si representamos el penúltimo escalón, estamos ya por encima del límite a fatiga. Y en el escalón de rotura, digamos, ya estamos por encima del 120% del límite a fatiga, con lo cual se deduce que si representamos o los comparamos, el límite a fatiga obtenido por el método Locati podría estar en torno al 80% del valor de la carga máxima que le hemos aplicado, del escalón de rotura del material. Así que, de alguna manera, podríamos, eso es una de las conclusiones, podríamos obtener una buena aproximación de dónde está, cuál es el límite a fatiga con ese método Locati. Vale. Y ya para finalizar, la relación entre la fatiga y la compresión, la resistencia a compresión del material frente a la relación agua-cemento. Esta es la típica curva de Carlos de la Peña de la resistencia a compresión del hormigón, que sabemos todos que cuando disminuye la relación agua-cemento, pues por hecho de aumentar la cantidad de cemento por metro cúbico, aumenta también la resistencia del hormigón, y algo similar sucede con el límite a fatiga, pero no de la misma manera. ¿De acuerdo? Es decir, que hay no hay una proporcionalidad exacta entre la fatiga y la compresión de un mismo material cuando reducimos la relación agua-cemento. Es decir, que mejora más la resistencia a compresión que el límite a fatiga cuando disminuimos la relación agua-cemento. Y esto era todo lo que quería decir. Disculpadme por haberme extendido. Insisto en los agradecimientos al grupo de trabajo 1/7, a Jesús Miguel y a Todo H por esta monografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguna pregunta aquí en la aplicación? Abajo en preguntas y respuestas, si fueras tan amable de contestarlas. De José Rebollo dice: en pavimentos de hormigón en masa se acostumbra a realizar probetas prismáticas para realizar el ensayo de flexotracción con 2 apoyos y carga central o 2 cargas simétricas separadas. ¿Acaso es difícil de realizar estos ensayos comparando con prensas de émbolo para probetas cilíndricas o cúbicas? ¿Acaso es difícil de realizar estos ensayos? Yo No. creo que se refiere a que estamos hablando mucho de ensayos a compresión con máquinas con prensas tradicionales. Sí, Pregunta fundamentalmente por el ensayo de viga para sí. flexotracción, ¿no? Sí, en cuanto a los equipos, ya sabéis, las máquinas pueden ser de tipo estático, aplican carga a una velocidad fija, o pueden ser de tipo dinámico, en las que pues, se pueden aplicar cargas repetidas, hacer ensayos de fatiga. Y en el caso de los equipos dinámicos, se pueden realizar ensayos tanto sobre probetas prismáticas a flexión como sobre probetas cúbicas en compresión, y cualquier tipo de probetas. Ahí la única limitación es el dispositivo, el utillaje que nosotros seamos capaces de utilizar. La carga va a ser siempre, las máquinas habitualmente tienen actuadores que trabajan unidireccionalmente, pero a continuación nosotros podemos separar esa carga en 2 apoyos o en 4 apoyos y aplicarla en flexión o cualquier tipo de ensayo correspondiente. No sé si esta era la pregunta y si lo he contestado. Sí, creo que Dice, sí. Y luego tiene una ¿cuál es? segunda pregunta.
pasar de compresión a tracción o de flexotracción o de flexocompresión a flexotracción. Cualquier ensayo es perfectamente válido. Cualquier ensayo mecánico estático es susceptible de reproducirse de forma dinámica, hacer el ensayo correspondiente en fatiga. No sé si te he contestado. Sí, creo que sí. Hay otra más que pregunta cómo se formula una situación en la que se pasa de compresión a tracción en el ensayo staircase. ¿Cómo se reformula? Claro, la reformulación sería proporcional a los valores. Quiero decir con esto que nosotros vamos a fijar los valores en el ensayo staircase, el valor mínimo en un valor pequeño. Hemos puesto en compresión 5 megapascales, en flexión tendría que ser también un valor pequeño, pero tendrá que estar de acuerdo, tendrá que estar en proporción a la resistencia a flexión del material, y los valores máximos también los podríamos adecuar a esa resistencia a flexión del material, a resistencia a flexión estática me refiero, empezando en el ensayo staircase, como hemos dicho antes, también por el 50%. Si en compresión hablamos del 50%, en flexión podemos empezar también en ese valor. Es un valor muy adecuado para iniciar el ensayo staircase. Si estamos... También es cierto que depende del tipo de hormigón. Hemos observado que en hormigones con áridos poco competentes, con áridos reciclados, por ejemplo, hay que empezar en escalones por debajo del 50% de la resistencia estática, en este caso de la flexión. Pero en el caso de utilizar hormigones con alto contenido de cemento o con áridos competentes, resulta que tenemos que irnos por encima. Digamos que ese 50% es una recomendación adecuada para cuando tenemos hormigones tradicionales, estándar, hechos con un árido calizo, y una cantidad de cemento o una relación agua-cemento normal para obtener entre 30 y 40 megapascales.